Bueno, atención, ayuden a compartir porque Paloma y Oviedo acaban de perder a uno de sus principales líderes que decían que le iban a poner miles de votos. Se trata de Ciro Ramírez, su íntimo amigo, acaba de ser condenado a 23 años de cárcel por corrupto. Y antes que la candidata Paloma y Oviedo salgan a decir que no lo conocen y no saben quién es, acá les dejo el video del corrupto recibiéndoles en Sogamoso, o esta foto del corrupto feliz al lado de la candidata. Al corrupto Ciro el pasado año el uribismo lo había sacado de la cárcel solo para que fuera al Congreso a poner su voto contra las reformas sociales y para que participara activamente en la campaña de ellos. Día tras día lo tuvieron sentado al lado, lo llamaban paro de la ética y alegaban su inocencia. Son los estándares de ética del uribismo, condenados por corrupción. Quieren regresar a la presidencia es para garantizar impunidad total, como lo han logrado con Uribe. Colombia no necesita más impunidad, necesita verdad y justicia. Con Iván Cepeda lo conseguiremos. Así que celebremos y compartamos masivamente este video. Escándalo nacional. Cae senador uribista. 23 años de prisión destapan red de corrupción en el Centro Democrático. Colombia vuelve a estremecerse. Esta vez no se trata de rumores, ni de disputas políticas, ni de simples señalamientos, es una sentencia judicial contundente, emitida por la justicia más alta del país. La que pone en evidencia una realidad que durante años muchos denunciaron y pocos quisieron reconocer. La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez, miembro del Partido Centro Democrático, tras encontrarlo culpable de delitos graves relacionados con corrupción en la contratación pública. No es un caso menor. No es un error aislado. Es, según el fallo, la confirmación de un entramado criminal que operó desde el poder político. Una condena que sacude al Congreso. La sentencia es clara, Ramírez fue hallado culpable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según la investigación judicial, el senador participó y lideró un esquema de manipulación de contratos públicos, direccionando licitaciones para favorecer a empresas específicas a cambio de pagos ilegales. El caso, conocido como las marionetas 2.0, revela cómo desde el Congreso se habría operado una red para capturar recursos del Estado. Los números son escandalosos. Más de 13 contratos manipulados, cerca de 90.000 millones de pesos comprometidos. Y lo más grave, la Corte concluyó que no fue un actor secundario. Fue el líder del entramado criminal. El poder político como herramienta para delitos. ¿Alguien sabe dónde están todos esos que defendían a Ciro Ramírez? ¿Dónde están esos que decían que era un perseguido político? ¡Ay! Oigan, después de la vergüenza nacional que tuvimos que pasar el año pasado, cuando este corrupto... ¡Qué chimba! Ahora sí poderlo llamar corrupto. Cuando este corrupto tuvo el descaro de regresar al Congreso, por fin podemos decir que se está haciendo justicia. Recuerden que Ciro habría metido mano en contratos del Departamento de Prosperidad Social por allá entre el 2020 y el 2022. Redireccionaban la bobadita de 90.000 millones de pesos que debían llegar a las personas más necesitadas de Colombia. ¿Quién era el presidente en esa época? ¡Exacto! El señor Iván Duque. Este grave caso de corrupción se conoció como Marionetas 2 y aunque ahora vemos que se hace justicia, el peligro es que entre las candidaturas a la próxima presidencia está el mismo partido que durante años apoyó al corrupto Ciro. Espero que Paloma no sea un Duque 2.0, es absurdo. Es que hasta en vallas piden que vote por la de Uribe porque ni la mencionan. Cuando este delincuente regresó al Congreso, incluso tuvo el descaro de socavar el presupuesto que terminó quedando desfinanciado. La oposición política no está de acuerdo y votaremos negativo la reforma tributaria. Ven el peligro de que esta gente tenga poder, porque puede que ahora Ciro se tenga que mamar 20 años de cárcel. Aunque seguro obtiene rebajas, eso nos toca cambiarlo en el Congreso. Pero es que esto es el reflejo de una clase política corrupta, mezquina y absurda. Ojo, mucho ojo con seguir votando por esa clase de gente. El fallo judicial describe un patrón que se repite peligrosamente en la política colombiana, el uso del cargo público como instrumento para intereses privados. La Corte fue contundente, el senador utilizó su posición para influir en decisiones administrativas y asegurar contratos a aliados, quienes luego pagaban sobornos. Esto no solo representa un delito penal, sino un golpe directo a la confianza ciudadana en las instituciones.
El partido, Centro Democrático en el ojo del huracán. El caso no puede analizarse como un hecho aislado. Ciro Ramírez no es un político independiente, es una figura del Centro Democrático, colectividad fundada por Álvaro Uribe Vélez. Este partido, que ha gobernado Colombia y que hoy lidera la oposición, vuelve a quedar marcado por un escándalo judicial de gran magnitud. No es la primera vez que ocurre. La historia política reciente muestra múltiples cuestionamientos a figuras de esa colectividad, lo que abre un debate inevitable. ¿Se trata de hechos individuales o de un patrón estructural? Las denuncias que nadie escuchó. Durante años, el senador Iván Cepeda fue una de las voces que denunció públicamente en el Congreso prácticas irregulares dentro de sectores del uribismo. Sus advertencias, muchas veces desestimadas o atacadas políticamente, hoy cobran relevancia frente a una sentencia judicial que confirma la existencia de redes de corrupción. Ciro Ramírez, usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos. Y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral sobre lo que se llama respetar la justicia. No sea tan desvergonzado, háganos el favor. Vaya y responda usted ante la justicia primero y después da cátedra sobre qué es respetarla. Esa es su situación y con eso lo dejo en el lugar que le corresponde. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué habría pasado si estas denuncias hubieran sido tomadas en serio desde el principio? Herencia política y sombras del pasado. El caso adquiere un matiz aún más delicado cuando se revisa el contexto familiar del condenado. Ciro Ramírez Pinzón, padre del hoy senador condenado, también fue protagonista de un escándalo judicial, fue condenado por vínculos con grupos ilegales. Esto plantea una reflexión incómoda sobre la reproducción de prácticas políticas cuestionadas dentro de estructuras familiares de poder. La defensa, soy inocente. Tras conocerse la condena, Ciro Ramírez reaccionó asegurando que apelará la decisión y defendiendo su inocencia. 23 años, porque gestioné un convenio y supuestamente tuve un interés económico y político. Necesitaron 438 páginas para demostrar que yo había hecho eso. Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo, ante la Corte Suprema. No tuve interés económico, lo dice el testigo y lo ratificó el magistrado de la Corte Suprema. No tuve un interés político, lo dice el testigo. Y yo tengo que decirles, por la institucionalidad, acudiremos al recurso de apelación confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos una sentencia absolutoria, plena, porque he demostrado mi inocencia en la sala de instrucción, en la sala de primera instancia, y estoy seguro que revocaremos y será absolutoria en la sala de casación penal de la Corte Suprema. Confiamos plenamente en lo que pasó en el juicio, que no se tuvo en cuenta en esta sentencia. Confiamos plenamente en lo que dijeron los testigos, que no tuve nada que ver, y que así lo demostraremos en el recurso de apelación que interpondremos en los próximos días. Muy respetuoso de la sala de instrucción y de la sala de primera instancia, pero no compartimos esa sentencia de 23 años. Y yo, como respetuoso de las instituciones colombianas, pues acudo a la institucionalidad, que son los recursos ordinarios que tenemos. No a generar una marcha como hace el gobierno para presionar a la justicia, ni amedrentarla en los medios de comunicación. No, para eso están los recursos y soy muy respetuoso de la Corte Suprema y todas sus salas, y por eso tenemos la esperanza puesta y la fe puesta, que la inocencia, como la ratifico hoy, la demostraremos en ese recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la contundencia del fallo, basado en pruebas, testimonios y trazabilidad de contratos, deja poco margen a la duda en la opinión pública.
Impacto político, golpe a la campaña de Paloma Valencia. El escándalo no ocurre en el vacío. Tiene implicaciones directas en el escenario electoral. La senadora Paloma Valencia, una de las figuras más visibles del Centro Democrático y cercana políticamente a Ramírez, enfrenta ahora un contexto complicado. En política, las percepciones importan. Y este caso refuerza una narrativa que puede afectar seriamente cualquier aspiración presidencial dentro de ese sector. Un partido golpeado por escándalos. Una imagen pública deteriorada. Y una ciudadanía cada vez más crítica. Más que un caso, un síntoma del sistema. Lo ocurrido con Ciro Ramírez no es solo un caso judicial. Es el reflejo de un problema más profundo. La captura del Estado por intereses privados, la utilización de la política como negocio y la debilidad de los controles institucionales. Cuando un senador puede, según la justicia, liderar una red para manipular contratos públicos, la discusión deja de ser individual y se convierte en estructural. Conclusión, una verdad incómoda para Colombia. La condena de 23 años contra Ciro Ramírez marca un antes y un después. No solo por la magnitud de la pena, sino por lo que representa. La confirmación judicial de corrupción en las altas esferas. Un golpe directo al Centro Democrático. Y una advertencia clara sobre el tipo de liderazgo político que Colombia no puede seguir tolerando. Mientras tanto, el país observa. La justicia ha hablado. Y ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Será este el inicio de una verdadera depuración política, o solo otro escándalo que el tiempo intentará borrar? Acaba de ser condenado el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, a 23 años por corrupción. Ciro fue compañero mío en la Comisión Tercera del Senado. Tengo que decir que era un buen congresista, muy juicioso, presentaba proyectos, los debatía, estudiaba. Sin embargo, se dejó tentar por la corrupción. ¿Y la corrupción dónde? En DPS, en Prosperidad Social. Tan de malas que llego yo como director y encuentro que el caso estaba ahí medio tirado. Entonces, con nuestro equipo jurídico, le pedimos a la Corte Suprema que constituyera a Prosperidad Social en víctima. Y ahí logramos recuperar una parte de la plata con unos seguros que no se habían cobrado. Sin embargo, Pierre García, ex subdirector de Prosperidad Social, y Ciro Ramírez, ya no tengo que decir presuntamente, se aliaron para saquear la entidad. Entre muchos otros. La entidad la saquearon desde el gobierno Duque, incluso un poquito antes. Tengo que decir que un poquito antes también ya venía siendo la caja mayor de la corrupción. Entonces, ¿qué hicimos? Nos constituimos en víctimas, aportamos nuevas pruebas, porque recuerden que a Ciro lo habían sacado de la cárcel para que fuera a votar contra la reforma laboral. Solamente para eso. Y fue, votó y ahora lo vuelven a meter ya condenado. Yo no me alegro por las penas ajenas, sin embargo, el que comete un error como este, tan tenaz, que es cogerse la plata de la gente más pobre, es agarrarse la plata de la inversión social para su bolsillo propio, para su beneficio personal, pues tiene que ir a la cárcel. Me parece un poco exagerada la pena, 23 años, pero ahí está un buen precedente. Nosotros desde Prosperidad Social seguimos aportando pruebas, no encontramos información porque se la llevaron, tengo que decir, y eso sí es una denuncia que ya hice, que con la Contraloría, cuando nos pidió copias de los contratos de los gobiernos pasados, no las encontramos, se las llevaron, desaparecieron esa información, y hay más de 2 billones embolatados de gobiernos anteriores en Prosperidad Social, porque ustedes saben que es una entidad con una chequera bastante robusta. Bueno, quería contarles eso. Ciro votó por mí como presidente de la Comisión Tercera. Pues aparte de agradecer ese voto, pues tengo que contar hoy que ya la vida nos ha puesto en lugares distintos, él en el Centro Democrático y en la cárcel, y yo aquí de este lado, de esta orilla, apoyando nuevamente al cambio para ver si podemos continuar ejerciendo esta labor, porque aunque ustedes han escuchado varios casos de corrupción en este gobierno, que los hay, la verdad es que la orden del presidente Petro para todos nosotros fue rebuscar la corrupción y acabarla. La mayoría de entidades, la mayoría de mis compañeros en los ministerios, en las direcciones, son personas honestas. Unos que otros se salieron del camino y ya la justicia lo dirá qué pasará con ellos. Pero la consigna de este gobierno, la política de este gobierno es atacar la corrupción, y lo será también de Iván Cepeda. Muchas gracias. Ciro Ramírez, el senador al que trajeron de la cárcel a la plenaria para votar contra los obreros, ¿se acuerdan? Vino a la cárcel
a la plenaria del Senado y votó contra la reforma laboral y contra la consulta popular democrática. Y se desgañita gritando alaracas contra nuestro candidato presidencial Iván Cepeda. Ese señor, Ciro Ramírez, acaba de ser condenado a 23 años de cárcel por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio, unos delitos gravísimos, a que no saben a qué partido pertenecen. ¿Cómo es que otro buen muchacho del uribismo, Ciro Ramírez, hoy condenado a 23 años por corrupción, pudo salir de la cárcel y volver al Congreso a votar contra la consulta popular y las reformas del pueblo? Si yo estoy acá parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. Se acabó el juicio, ya se acabó todas las pruebas, ya se acabó todo. Por eso hoy tengo aquí la cara en alto para poder hablar a los colombianos. Bueno, qué buen final para los traidores de los colombianos. Para sorpresa de nadie, pero para alegría de todos, la Corte Suprema finalmente condenó al congresista por participar en la red conocida como Las Marionetas. Está votando la reforma tributaria de manera negativa. El señor presidente del Congreso le habla y le dice: amárrese el cinturón, austeridad, no le quite la plata de los bolsillos. Ahí escuchaban al descarado como hablaba de no quitarle la plata a los colombianos cuando hacía parte de esta estructura de corrupción que usaba contratos públicos para pagar favores políticos. Ramírez fue condenado por su participación en un esquema de corrupción que direccionó contratos públicos, incluidos algunos del DPS, por cerca de 90.000 millones de pesos. Plata del Estado convertida en negocio, contratación pública usada como moneda de cambio y congresistas metidos en una lógica donde lo público dejaba de responder al interés general para servirle a unos pocos. Ciro Ramírez, quien estuvo 14 meses en la cárcel La Picota tras ser capturado por este caso en 2023, volvió al Congreso como si nada luego de que un juez le otorgara la libertad mientras avanzaba el proceso. ¿Ah? Así, el Centro Democrático recuperó su silla y volvió a contar con todos sus votos para oponerse a las reformas sociales. ¿Qué clase de degradación política permite que un hombre con esa acusación no estuviera en una cárcel, sino en el legislativo, votando contra la gente y ganándose un salario millonario pagado por la ciudadanía? Ese es el tamaño del problema. Un partido que se vende como la mano dura contra los corruptos y los bandidos, pero no deja de enfilar investigados, imputados y detenidos por múltiples delitos. Siempre con la complacencia y el abrazo de sus colegas, claro que sí. No se trata únicamente de la gravedad de que hubiera corrupción, se trata de que la corrupción legislaba. Se trata de que mientras millones de personas esperaban decisiones sobre salud, trabajo o derechos, había congresistas usando su poder no para servir al país, sino para moverse dentro de una estructura de favores, influencias y contratos. Tampoco nos digamos mentiras, estos personajes no llegan solos. Los partidos los avalan, los protegen, los vuelven candidatos viables. Y después, cuando llega la condena, ¡oh!, fingen sorpresa. Por eso, Ciro Ramírez no solo le falló al país, también es la prueba de una política podrida que sigue premiando a quienes convierten el Congreso en extensión de sus negocios. Hace pocos minutos, la Corte Suprema de Justicia condenó 23 años al ex senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, compañero de Paloma Valencia, de la bancada del Centro Democrático, por diseñar un entramado de corrupción durante el gobierno de Iván Duque. Entre el año 2020 y 2022, con un alto directivo del DPS, un contratista y él, usando su influencia y su poder como senador, orquestaron más de 15 contratos en 5 departamentos, en donde se sumaron más de 90.000 millones de pesos en contratación direccionada para poder influir en las elecciones del 2022 y en la reelección de Ciro Ramírez. Por eso, ante la delación de un testigo clave, que fue el contratista que participó de estos hechos, hoy termina condenado a 23 años de cárcel el ex senador Ciro Ramírez. Hoy, el Centro Democrático, pues hay una bancada bastante pequeña, bancada que además debería responderle al país como lo tienen que hacer todos los partidos cuando hay hechos de corrupción, porque hay un costo político por ello. El compromiso por una línea ética en la forma en que se dan las discusiones y se gestionan los proyectos tiene que pasar por la transparencia. Lamentablemente, en la derecha estos hechos siempre se repiten. El papá del ex senador Ciro Ramírez también en el 2011 fue condenado a 7 años de cárcel por grupos paramilitares y por concierto para delinquir. Así se ha gobernado este país y es parte del compromiso que tenemos que hacer las nuevas generaciones para que hacer política y robarse la plata de la gente no sean sinónimos.
para que hacer política y tener relaciones con la mafia y con los paramilitares o con los grupos guerrilleros no sea sinónimo, para que ir a gestionar un proyecto y pedir una coima no sean lo mismo. Hoy el Valle del Cauca tiene la Plaza de Mercado de Cartago, una de las obras de este entramado de corrupción, como un elefante blanco. Cientos de campesinos afectados y la ciudad necesitando su plaza de mercado. Así que no podemos darle la oportunidad ni creernos los cuentos de que vienen a salvar este país. No van a salvar nada, van a seguírselo robando. De casi 12 horas, el ex senador Ciro Ramírez dio explicaciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los señalamientos que lo involucran en un presunto cartel de corrupción. Pues esas diligencias fueron conocidas por ese noticiero y están llenas de duros cuestionamientos y de varias perlas. Noticias Caracol investiga. Si nos vamos a decir verdades... La almendra del expediente que hoy tiene en prisión al ex senador Ciro Ramírez Cortés se origina en este convenio, el 670 de 2021, firmado por el Departamento de Prosperidad Social, DPS, y la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío, Proyecta, por un valor de 48.660 millones de pesos. El objetivo del convenio era desarrollar obras de infraestructura vial y superación de la pobreza en municipios del Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el verdadero dueño de ese convenio era Ciro Ramírez. Mi misión ha sido siempre buscar soluciones a las comunidades y pedir audiencias en las diferentes entidades sin el ánimo de enriquecerme o buscar contratos. Pero antes de conocer los detalles de la indagatoria del ex senador, que está llena de perlas, es necesario conocer a los protagonistas de esta historia para que nadie se pierda. Empezando por el propio excongresista del Centro Democrático y su asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo, Catherine Rivera Bohórquez, su principal enlace con el DPS y con los demás señalados de esta organización presuntamente ilegal. Voy a demostrarle mi inocencia porque es un convenio del que no tengo nada que ver. Después aparece en esta trama Pierre García Jacquier, entonces subdirector de proyectos del DPS, quien según la Fiscalía direccionó el convenio para entregárselo a Proyecta. Proyecta estaba gerenciada por Pablo César Herrera y su asesor Alejandro Noreña Castro. Noreña era aliado político de Ciro Ramírez y solía decirle jefe. Hoy, Herrera y Noreña son los principales acusadores de Ciro Ramírez, en la cual ultimamos detalles para salir con el proceso de contratación. Ahora bien, dentro de ese convenio, Proyecta le entregó al menos 13 contratos a dos personas, Anderson González González y Raúl Cardoso Ordóñez, quien según la Corte apoyaron políticamente a Ciro Ramírez y financiaron parte de su campaña al Senado. Incluso le habrían pagado al excongresista y a Pierre García una coima de 1.000 millones de pesos. ¡Claro! ¡Que entendemos que es un presupuesto! De acuerdo con las evidencias, Ciro Ramírez copió el modelo de corrupción del senador Mario Castaño Pérez, condenado por el llamado caso de las marionetas. Senador del Partido Liberal. Castaño, fallecido en noviembre pasado en prisión, también obtuvo en 2021 un convenio del DPS por más de 22.000 millones de pesos que fue firmado con Proyecta. Es decir, el mismo modus operandi que en el caso de Ciro Ramírez. Jamás he tenido la mínima investigación por un contrato, un convenio o absolutamente nada, nunca. En su indagatoria ante el magistrado Marco Antonio Rueda, el excongresista Ciro Ramírez negó haber gestionado el convenio 670 y solo reconoció que le hizo un favor a Pablo Herrera y Alejandro Noreña, sacándoles una cita en el DPS para que se reunieran con sus directivas porque necesitaban destrabar, según ellos, el convenio que estaban ejecutando y que le pertenecía al senador Mario Castaño. Una explicación que para la Corte resultó inverosímil. Disculpe, senador, no entiendo. Si es que esa intermediación para destrabarlo, ¿fue antes o después de la suscripción del convenio? Después. Después. ¿Y para qué destrabar si ya estaba suscrito? ¿Por qué acudir a usted? Porque cuando, por ejemplo, se firma un convenio entre el DPS... No, perdóneme, senador. No me responda con ejemplos. Estoy preguntando específicamente el convenio suscrito entre Proyecta y el DPS. ¿Por qué acudir a usted? Y no acudir a quien lo había gestionado, quien lo había tramitado, quien lo había obtenido, que era el senador de entonces, Mario Alberto Castaño Pérez. No lo entiendo. En los convenios que se firman con una entidad territorial,
y el DPS, siempre había 1000 problemas. Senador, perdón, lo interrumpo porque... Muchas preguntas del magistrado no fueron contestadas de forma satisfactoria por el ex senador. Perdón, lo interrumpo, senador. Incluso el jurista tuvo que llamarle la atención para que fuera preciso en su respuesta sobre un encuentro que tuvo con Pablo César Herrera en la sede de Proyecta en Armenia. No, bueno, el senador, la pregunta es concreta, desde luego, usted no lo ha negado. La pregunta es en el sentido que esa visita no fue casual como se lo ha presentado. Y añadió: yo le voy a pedir que nos concretemos a ello, si no, no vamos a terminar esta diligencia. El magistrado Rueda fue incisivo en sus preguntas sobre una reunión en el Departamento de Prosperidad Social ocurrida el 13 de octubre de 2021, es decir, un mes antes de la suscripción del convenio por más de 48.000 millones de pesos. A esa cita, gestionada por Ciro Ramírez, también asistieron el entonces subdirector del DPS, Pierre García, y los funcionarios de Proyecta, Pablo Herrera y Alejandro Noreña. Pero el ex senador no fue concreto en su respuesta. Senador, lo entiendo perfectamente, pero es que no me responde la pregunta. No, ya voy para allá. ¿Para qué un senador de la República va a que reciban a alguien? Una entidad del orden nacional, no lo entienda. Ya. Es la pregunta. Ya. Deme el motivo por el cual acude un senador de la República a una entrevista que solamente tenía interés el señor Pablo César Herrera. Pablo llevaba viendo al DPS un sinnúmero de veces antes, pero resulta que ningún directivo lo estaba atendiendo. Yo asumo que me utilizan para llegar a algún directivo para que lo escuchen a él. ¿Era necesario que acudiera usted para que el señor Pierre los recibiera? A veces es necesario, honorable magistrado, que uno esté para que atiendan a veces a las personas. Familias en Acción. A propósito de Pierre García, contra quien la Fiscalía ya radicó escrito de acusación, Ciro Ramírez reveló un detalle que no parece menor a la luz de lo que se sabe hoy. Dijo que se conoció con Pierre hace muchos años en la cárcel La Picota, a donde ambos iban a visitar a sus padres, los entonces congresistas Ciro Ramírez Pinzón y Carlos García Orjuela, quienes estaban detenidos por la parapolítica. Sabía quién era desde antes, honorable magistrado, porque su padre y mi padre fueron congresistas y tuvieron un problema jurídico. Yo lo recuerdo a él verlo visitando al papá cuando yo visitaba a mi padre. ¿Cuántas veces se reunió usted con Pablo César? Poco después, la diligencia tuvo un momento tenso. Ocurrió cuando el ex senador Ramírez dijo que no tenía nada que ver con el convenio que le achacaban y que así lo había declarado uno de los testigos en su contra, Pablo Herrera. El magistrado Rueda lo interpeló con vehemencia. Pablo dice todo lo contrario. La declaración del día de la Corte indica que el señor Pierre García en su momento les dijo que los contratos productos del convenio interadministrativo 670 de 2021 eran suyos y que le iba a dar instrucciones acerca de las personas a quienes usted tenía interés que se direccionaran los contratos. Eso es lo que dice Pablo César, no lo que usted está manifestando ante la Corte. Pero, honorable Pero bueno, ya dio su versión al respecto, pero sí quiero ponerle de presente que lo que dice la prueba, lo que le estoy interrogando es con base en lo que manifiesta el señor Pablo César. Yo no estoy falseando la prueba, porque si no el señor defensor sería el primero habilitado para ni más faltaba, objetar la pregunta. Magistrado, ni más faltaba. A Ciro Ramírez se le mostraron decenas de chats entre él y varios protagonistas del caso, en donde se hablaba de reuniones urgentes en los días previos y posteriores a la suscripción del convenio, en donde además se daban detalles del negocio y hasta los ingresos al DPS de su mano derecha, Catherine Rivera. En la indagatoria, el magistrado Rueda hizo énfasis en las coincidencias aparentemente inexplicables de este caso. Me refiero a la coincidencia del ingreso de Catherine Rivera Borges el 11 de noviembre, el día anterior a la suscripción del convenio que se hizo al filo de la medianoche del 12 de noviembre. ¿A qué ingresa ella? Claro, y la coincidencia el día anterior a la suscripción del convenio interadministrativo 670, respecto del cual aparecen esas interacciones entre usted y Alejandro Noreña. ¿Cómo lo explica? El jurista Rueda siguió enumerando muchos más hechos sospechosos. Y es otra coincidencia también que la señora Catherine Rivera Borges, la asistente de su UTL, haya ingresado en la misma fecha con Pablo César Herrera Correa
el 24 de enero de 2022. No sé cómo llamarlo al encuentro o a la coincidencia o a que los dos hayan visitado el mismo día el DPS. En las miles de conversaciones de chat en poder de la Corte aparece una muy delicada, en donde quedó al descubierto que medio centenar de congresistas o sus emisarios rondaron las instalaciones del DPS en los días previos a que empezara a regir la ley de garantías que restringe la contratación en la época preelectoral. La Corte le leyó a Ciro Ramírez el cruce de mensajes que hubo el 10 de noviembre de 2021 entre Alejandro Noreña y el contratista Anderson González. Noreña dice, pero acá han desfilado entre ayer y hoy sin exagerar unos 50 senadores. Anderson González indica, ay, ¿en serio? Y inmediatamente replica la mitad del Congreso hablando de senadores. Así es, dice Noreña. Preguntado por la Corte por este chat, Ciro Ramírez reconoció crudamente que eso era usual en el DPS. El mismo chat lo dice, que había más de 50 senadores esos días, por lo que comenzaba la ley de garantías. Entonces es normal que los que hemos venido acompañando alcaldes, pues estuviéramos muy pendientes de que pudiéramos ayudar, y es más, lo dice Alejandro Noreña, que fueron más de 50 senadores. Sí. Entonces es lo normal Senador, que fuera. Perdón, le interrumpo. No nos interesa a los otros 49 congresistas de la República. No es todo. Ciro Ramírez aceptó que el 5 de octubre de 2022 visitó en la cárcel a Paulo Herrera, principal testigo en contra suya. Según dijo, lo hizo por razones humanitarias, pues le habían dicho que estaba siendo víctima de acoso sexual en La Picota y quería denunciar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En ese momento ya el escándalo rondaba a Ciro Ramírez. Tras escuchar esa versión, el magistrado Rueda le dijo lo siguiente. Y esa gestión que hace usted como senador de la República lo hace también en una línea de tiempo que coincide con la fecha en la cual él empieza a declarar en la Fiscalía en contra de usted. ¿Demasiadas coincidencias, señor senador? Sería absolutamente ilógico que si la persona está hablando en contra mía, yo vaya a la cárcel a solicitarle que no hable de mí, dejando todos los registros posibles habidos y por haber. La Sala de Instrucción de la Corte también documentó que esta presunta organización delictiva hizo sacar al supervisor de los contratos en el DPS, Óscar Rodríguez Suárez. La razón, el funcionario estaba advirtiendo múltiples irregularidades en la ejecución de los mismos. Pierre García, señalado cómplice del ex senador, fue el que apartó de esa vigilancia al supervisor. La Corte reseñó este episodio así. Fue removido de esa función porque de él se tenía la percepción de que su comportamiento era, en términos coloquiales, fregar y fregar, a tal punto que se le visualizaba como un obstáculo para la ejecución del negocio jurídico. El 11 de abril pasado, en un documento de 343 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte acusó a Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Está demostrado que el congresista Ramírez Cortés, en la condición de servidor público y prevalido de ella, ideó, urdió, organizó y dirigió un entramado criminal. En ese designio individual y mezquino habría asumido el compromiso de direccionar los trámites de selección en Proyecta. El aforado, al parecer, accedió a promesas remuneratorias, pero también a utilidades en el ámbito del rédito político y electoral. Todo en el contexto de la actividad proselitista inmediatamente precedente a las elecciones legislativas programadas para el 2022. Y añadió: fue a partir de la suscripción del negocio jurídico acaecida el 12 de noviembre del 2021, al filo del inicio de la prohibición contenida en la Ley de Garantías Electorales, que inició la materialización del propósito de los concertados. Luego de efectuados los trámites contractuales, resultaron adjudicatarias las personas jurídicas o naturales a quienes el senador Ramírez Cortés indicó que se debían beneficiar. Soy completamente ajeno. A pesar de estas pruebas, Ciro Ramírez insiste en que tiene tranquilidad en el alma, que es ajeno a estos hechos, que esto es un complot de unos delincuentes que lo enlodaron para salir de prisión y que así terminará por probarlo. Pero no parece fácil. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Hemos llegado al final de esta edición de RTVC Raya Noticias. Si este contenido fue útil para ti, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros informes y análisis. También puedes apoyarnos haciéndote miembro del canal o utilizando las distintas opciones de apoyo que ofrece la plataforma de YouTube, como el botón Gracias y los Super Chat. Y para quienes deseen brindar un respaldo adicional, pueden hacerlo de manera voluntaria a través de DaviPlata, Nequi o tu llave bancaria al número 314-298-0679.
Cada aporte nos permite seguir llevándoles información responsable, clara y llena de veracidad. Gracias por acompañarnos, por su confianza y por ser parte de la comunidad de RTVC Raya Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Mi nombre, John Bolaño. Paz inverencial para todos.